Bueno, ahora proseguimos solos el programa, José Luis y yo, y tenemos que hablar de un hecho importante, una cuestión que tiene mucho que ver con lo ornamental, pero esta semana se hizo la Asamblea General, se sigue haciendo la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el mundo vio como el presidente norteamericano, Donald Trump, se empecinó en amenazar a otros estados, como si no supiera Donald Trump que todos los países signatarios de la Carta Fundamental de la ONU se han comprometido a respetar el derecho de no intervención en otros estados, y amenazó con que iba a destruir Corea del Norte, amenazó con que iba a destruir Irán y también Venezuela. O sea, estamos en una situación verdaderamente que se puede llamar como delirante. Hoy habló el canciller de Corea del Norte y pronosticó, me parece que para refrendar algo que veníamos hablando en programas anteriores, Corea del Norte no es amenaza para nadie, se arma para defenderse. Hasta ahora se ha venido cumpliendo, pero esa amenaza, lo que hemos enunciado en varios programas, que es el hecho de que el imperialismo norteamericano ataca a los desarmados. Un país que se arma recibe hostigamientos por parte de Estados Unidos, pero nunca va a la guerra frontal. Si tiene razón el canciller de Corea del Norte, que tiene el complicado nombre de Ri Yong-ho, nunca un Juan Pérez en esas latitudes, dijo que el ataque de Estados Unidos es inminente y que la respuesta por parte de Corea del Norte será un ataque de misiles en territorio de Estados Unidos. Este loco de Trump, con tal de fortalecer el sector industrial armamentístico en Estados Unidos, puede llevar a una guerra nuclear, como decía Serrat, se juega con cosas que no tienen repuesto. Trump, vuelvo a subrayar, amenazó con destruir Corea del Norte, Irán y Venezuela. Inclusive en un momento verdaderamente antológico, le habló a las poblaciones de esos países diciéndole que podían recuperar su libertad, recuperar su país y también recuperar la democracia. Si la democracia es lo que hay en Estados Unidos, no creo que nadie pueda querer vivir en democracia. Pero además le promete a esos pueblos que lo que van a lograr si deponen a sus gobiernos es entregarle los recursos naturales de sus países a Estados Unidos, porque no es otra cosa lo que quieren las oposiciones de Venezuela, la oposición iraní, y no sé el grado de oposición que puede haber en Corea del Norte, pero realmente el terrorismo del cual se queja tanto Estados Unidos tiene su origen en que no hay peor enemigo del terrorismo que no intervenir en los asuntos de otros estados, que además está firmado por todas las naciones del mundo. No sé por qué no se esfuerza a Estados Unidos que abandone su política injerencista y beligerante con los países que no quieren seguir los dictados del centro imperialista del mundo. Otra cuestión importante que me parece importante resaltar es una lectura de lo que ha ocurrido con los medios de comunicación después de la guerra de Vietnam. Hay quien dice que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam porque los camarógrafos de la TV norteamericana mostraban sin límites cómo asesinaban población civil, cómo torturaban inclusive niños y una serie de desmanes que cometía el ejército de la mal llamada la Gran Democracia del Norte. Después hubo un cambio, después de la guerra de Vietnam, que fue el primer episodio en el cual Estados Unidos perdió en una guerra importante. Perdón, segundo, la guerra de Corea también perdieron. Pero no se terminó nunca la guerra de Corea. Pues no se dijo que un empate, quedó como un empate. La diferencia entre la guerra de Corea y la guerra de Vietnam es que la guerra de Vietnam evacuaron su ejército y se veía gente que había colaborado con Estados Unidos que se colgaba de los helicópteros para irse. Eran
una desbandada sublime lo que pasó cuando el Ejército de Liberación de Vietnam ocupó Hanoi, la ciudad capital de lo que hasta entonces era Vietnam del Sur. Entonces, después de la guerra de Vietnam, se empezó a controlar a los medios, de modo que los medios no venden información, venden interpretación de los sucesos. Entonces, los malos, los feos y los sucios son los pueblos que defienden su propia autonomía. Y parece que lo que hace Estados Unidos no te merece ningún tipo de crítica. Y todo el día tenés machacándote los medios con esa interpretación en la cual Estados Unidos es el bueno de la película y los que se oponen a los Estados Unidos es un pérfido que no merece ningún tipo de respeto. Bueno, ¿te parece que pasemos un poco a la economía argentina? Tendríamos que llamar a Largo, el mayordomo de los locos sábados, con su célebre gesto de desazón. La economía argentina sigue mal, no hay nada en el horizonte que haga pensar que las cosas van a mejorar. La economía sigue mal, pero hay índices de crecimiento económico, no hay depresión. Yo creo que hay 500.000 empresas, pymes, con una cantidad de hasta 8 empleados que tienen el agua hasta el cuello y ya empezaron... No hay duda de eso. Empezaron Pero eso no es malo para la economía en sí mismo. Si una empresa cierra, va a haber otro monopolio que se va a quedar con la franja del mercado que tienen esas empresas y con el capital de esas empresas. Muchas de esas empresas son proveedoras de las grandes empresas. Es decir, vas a cambiar un precio en pesos por un precio en dólares, que van a tener que importar insumos las grandes empresas. Pero además, para que te des una idea, por cada empleo que vos perdés en el sector de bienes, en el sector de servicios en Argentina hoy en el sector de bienes industriales tenés que multiplicarlo por 4 o 5. Pero aparte hay una cuestión, las estadísticas del INDEC y del Ministerio de Trabajo te dicen que aumentó el empleo. Pero en la realidad lo que aumentó son los monotributistas. Es un tipo que tenía un empleo industrial o un empleo en relación de dependencia y que se inscribió al monotributo para vender algo y no morirse de hambre. Lo que pasó es que como dieron la asignación universal de hijo a los monotributistas, los que estaban en negro, algunos se hicieron monotributistas para cobrar esa guita, y la verdad es que tampoco es empleo. El monotributo arranca con Roque Fernández, que era una estrategia para disfrazar desempleados. El tipo que es monotributista es un tipo que trabaja en una empresa muchas veces con una relación laboral de más de una década, pero sigue siendo monotributista. Es decir, no se paga ni la obra social y la jubilación se la tiene que pagar él, casi. Sí, es así. Y en realidad eso se había inventado no con Roque Fernández, sino con Cavallo. Sobre el final de Cavallo fue. Puede ser. Como una salida para blanquear el negro, pero el negro aumentó porque se cayeron las fábricas. Para que cuando revisamos un poco el proceso de Argentina, con la dictadura nos comió 30.000 fábricas más o menos, 38.000. Casi una fábrica por desaparecido. Casi una fábrica por desaparecido. El gobierno de Alfonsín nos comió más de 50.000 fábricas. El gran radical que dijo que iba a ir para abrir las persianas de las fábricas. Entre Menem y de la Rúa, más de 120.000 fábricas. Cada fábrica que cerró, además de que gente que quedó en la calle, es gente que el que le vendía servicios a esa fábrica quebró también. Te voy a contar una historia. Unos inmigrantes italianos se instalan después de la guerra, se instalan en La Matanza. Arrancan, laburan de esto, del otro, bla, 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 y ponen un almacencito. El almacencito crece y empiezan a construir una especie de cadena de lo que hoy serían los supermercados, los express, de esas dimensiones o más grandes,
empiezan a construir una cadena de supermercados y los tipos decían, mirá la estrategia, donde hay una fábrica que trabaja full, grande, que trabaja full, ponemos el supermercado. Entonces pusieron supermercados donde habían varios lugares donde había una manzana, una fábrica, otra manzana, una fábrica, que trabajaban hasta en 3 turnos, pleno empleo total. Y así fueron poniendo los supermercados, pues los laburantes salían y cuando salían con plata, les llevaban las cosas a la casa. Pero a ver, la condición ordenadora del trabajo industrial va mucho más allá del comercio. No, te estoy diciendo porque el comercio el servicio como complemento a la producción de bienes. Claro, pero vos tenés que si dejás de lado el pequeño supermercado que se pone ahí, en cualquier fábrica hay un kiosco, y los laburantes salen del laburo y van a tomar cerveza. Entonces, si cierra la fábrica, deja el kiosco y se queda sin laburo el contador, se queda sin laburo el médico que depende de esa obra social, se queda sin laburo el psicólogo, hay un montón de gente que se queda sin trabajo. Y lo que te estaba contando era eso, que Martínez de Oz, con su política, que es muy parecida a la que está llevando, mejor dicho, la que está llevando este gobierno se parece mucho a la política de Martínez de Oz. Martínez de Oz hace quebrar las fábricas. Cuando quiebran las fábricas, toda esta cadena de supermercados quebró una detrás de la otra. Se fueron achicando hasta que no quedó nada. Y lo que pasó es que después esas familias no se levantaron nunca más. Pero nunca más se levantaron. Lo que vos decís es tal cual, el comercio de bienes crea el comercio de servicios y pasó eso. Y ahora estamos en un escenario muy parecido, porque lo que va a pasar es que, a diferencia de los que están ahora, son los hijos y los nietos de los que se bancaron a Martínez de Oz y a Cavallo. Y la diferencia que hay entre estos tipos y los padres y los abuelos es que ya no van a poner plata en su bolsillo para bancar la fábrica y estirar la fábrica, sino que de un día para el otro se hacen importadores y ponen de 150... También lo sabía en la época de Martínez de Oz y la época de Cavallo. La gente que decía, no quiero más problemas con la fábrica, con los obreros, me hago importador. Eso existió siempre. Pero ahora es mucho más, porque te estoy hablando de los tipos que en esa época no quisieron volverse importadores, sino que sentían a la fábrica como su identidad personal. Es el gobierno que más contrató deuda externa. El campo lo único que está exportando es trigo, soja y maíz, los que le está yendo realmente bien. En los otros sectores, el resto de la producción frutihortícola y agropecuaria no le está yendo bien. Para que se pongan un ejemplo con números que tienen un mes de atraso más o menos, el kilo gancho de ganado bovino, es decir, la media res, por kilo en la Argentina está 3,5 dólares. En Brasil está 3,5 dólares. Eso quiere decir que para equilibrar el precio de Brasil... ¿Tenés el mismo precio, dijiste? No. En la Argentina está 3,5 dólares y en Brasil 2,5 dólares. Y se dice que van a importar vacas de Brasil. Exactamente. Para equilibrar esos dos precios, la Argentina ahora tiene que devaluar 50% aproximadamente, 40 y pico, casi 50. Entonces ahí tenés un problema. La Argentina no puede exportar carne, la Argentina fue históricamente un gran exportador de carne. Brasil, Paraguay y Bolivia, el kilo gancho de esos países está más barato. Eso te habla de un atraso cambiario fenomenal, porque Brasil además durante muchos años estuvo incorporando genética argentina. Venía de acá a la feria, a la rural, y se llevaba el toro campeón, la chancha campeón, el chancho campeón, etcétera. Los pusieron a producir mejor genética,
Y ahora la carne de Brasil es de otra calidad, es de mucha mejor calidad que la que había hace 30 años En Brasil. en Brasil, y nos están vendiendo nosotros carne de igual o mejor calidad, porque en Argentina en los últimos 20 años, 20, 30 años, se volcó al feedlot, que es tener, en vez de 4 vacas por hectárea, que además de comer pasto, caminan, ponen 300 vacas en una hectárea, las hacen comer a veces trigo, soja, El método industrial maíz. de producción de carne. Exactamente, y vos lo que terminás comiendo es grasa con carne. Es una carne que te hace muy mal a la salud y una porquería que además genera contaminación, porque una hectárea tiene dificultades para procesar las heces de 300 vacas. Las heces con H, Exactamente. los teresos, decir como se dice en el barrio, así no se entienden bien. La bosta de vaca y el orín de la vaca, y eso te genera una contaminación ambiental de las napas subterráneas. Ahí te hago una pregunta. Pero además la vaca, como vive pisoteando bosta, se enferma más, y de ahí viene el falopazo de jeringazo de antibióticos para mantener a la vaca en condiciones más o menos sanas. Y tenés ese otro problema, que la vaca tiene tanta falopa encima antes de que la maten, que eso como vos consumís una carne que está muy impregnada de antibióticos, después tu cuerpo, cuando te da un antibiótico más o menos parecido, tu cuerpo no reacciona bien, o sea, necesitas antibióticos vos más fuertes. O sea que hay una cadena de contaminación del agua. Bueno, la industria es contaminación, y vacas producidas con métodos exclusivamente agrarios no existen más. Yo, con todo lo que estabas hablando, me preguntaba si ha dejado de ser el estiércol, las heces, como dijiste vos, un abono. Ya habrá pasado a los teresos la contaminación que le pusieron a la pobre vaca, que ya no sirve para abonar la tierra. Es que el exceso no abona más la tierra. La producción Desde la Edad Media que el estiércol era el principal abono para la tierra. Exactamente. Al punto que se le pagaba a gente que defecase en un lugar y eso iba a ser enterrado. Bueno, para que vos te des una idea, hoy en día el estiércol tenés como 700 millones de chinos que viven en zonas rurales, en yurtas, que son las viejas carpas que usaba Gengis Khan, que viven así, y ellos es una unidad familiar extensa entera viviendo en esa yurta, donde hay padres, hijos, abuelos, tíos, tías. Exactamente. Y la producción diaria de 3 cerdos la usan para calentarse, en vez de usar el carbón, tiran el estiércol de los cerdos. No es tan fácil, lo tenés que resecar para que sirva como combustible. No sé cómo es el proceso artesanal previo. Poné un fósforo en un tereso fresco y no prende. Bueno, esta es una conversación de mierda. Bueno, pero para seguir con el comentario, con eso, imagínate que el olor, y adentro hay un humo blanquecino, y el olor es asqueroso, y viven así. Pero, ¿qué te quiero decir? 700 millones de personas viven del agro chino. Sí. China es un país. No, sí, acá está bien. Está y la gente de la ciudad, que son extranjeros, no, es un país que ha tenido una migración muy grande del campo a la ciudad en los últimos 20 años. Los chinos creo que reconocen 1.200 o 1.400 habitantes, y además
reconocen en las estadísticas, etcétera. Pero ellos en las negociaciones bilaterales o a la hora de hacer la cuenta para alimentar la población, ellos hacen creo que 1.600 millones de personas, o sea que tenés cientos, por lo menos 200 millones de personas con identidad no registrada. Gente que no tiene DNI, no tiene... Se anticipa lo que se veía en una película de ciencia ficción norteamericano, que era el Soylent Verde, lo que le daban de comer a la gente, y al final de la película se ve, son los cadáveres, los muertos, que se los procesa y salen las pastillitas de Soylent Verde. Es un porvenir no precisamente gratificante para la humanidad. Entonces tenemos el problema del atraso cambiario, que el sector agropecuario, hortícola, exportador, que tanto en el discurso defendió este gobierno, está teniendo problemas reales, y encima como castigo abren la importación, y lo que va a pasar es que esta apertura de importación de carne le pega distinto al tipo que tiene 500 vacas o más y al que tiene menos de 500. El tipo que tiene menos de 500, cuando entra a la importación, le dicen tenés que bajar los precios, y cuando empiezan a bajar los precios empiezan a echar gente, algunos terminan quebrando en el campo, y los que quiebran después viene un productor mayor y los compra. Te voy a dar un ejemplo. Yo siempre comento una conversación que tuve con un colega economista en la época de la 125, en el 2008 fue, en pleno estallido. Digo, mira, explícame una cosa, vos que sos de tal, era de una ciudad rural que hizo piquete. Con el kirchnerismo están ganando más que con la dictadura militar y con el menemismo. Decime, ¿qué les molesta las retenciones? Con retenciones y todo ganan más. Digo, ¿cuál es el conflicto que tienen? Y me dice, mira, aparte del problema es que con el menemismo y con la dictadura, los pequeños medianos quebraban y venían los grandes y compraban campos por chaucha y palitos. Y se va a repetir esa época. Se viene una repetición de esa época. El sector agropecuario es una gran reestructuración, y bueno, toda esa población que se desplaza termina en las villas del conurbano y en la capital federal. La población más pobre de población las más zonas pobre. rurales, porque el oligarca o el pequeño y mediano productor no se va a ir a una villa del conurbano. No sé. Mientras esté el valor de la tierra como está, el tipo prefiere alquilarlo y toma mate todo el día. O sea, en la pampa húmeda el valor de la tierra es tan alto que el tipo puede vivir alquilando la tierra y listo. Hay gente que tiene 70 hectáreas, conozco casos que tienen 70 hectáreas que alquilan, arriendan la tierra para producción de soja, de poroto de soja, y no llega a fin de mes, y les están mandando plata a los hijos desde Buenos Aires para que... Habría que averiguar, ¿no vino Peretti al final? No, Peretti viene la semana que viene, me parece, pero estoy en contacto, vamos a ver. No digo para hacerle la pregunta, ¿cuánto se está pagando el arrendamiento de tierra? Nosotros somos muchachos de la ciudad, no estamos tan al tanto. Lo que te quiero decir, que aunque sea una zona sojera, no le va igual de bien a todo el mundo. Porque ha caído el precio de la soja. Cayó el precio de la soja, pero también hay rendimientos diferenciales según el nivel de fertilidad de la tierra sobre la que se siembra soja. Y además tenés las inundaciones terribles en las provincias de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que los medios taparon con los huracanes de México, de Estados Unidos, del Caribe, el terremoto de México. Zonas que están inundadas y han comprometido la productividad de años futuros, porque estando inundadas no sé qué van a producir. No van a producir, y se sube el precio de los lácteos ya por las inundaciones en el sur de Santa Fe de principio de año, por las inundaciones ahora en el norte de la provincia de Buenos Aires.
afecta mucho a la zona tambera y te va a pegar un salto el precio de todos los lácteos. Ya el queso va a ser un lujo, como hoy. Así que yo les digo a la gente que vaya pensando qué país vivimos y lo que les espera, porque no tiene pinta, no tiene pinta de solucionarse. Yo no sé qué va a pasar ahora cuando terminen las elecciones. Este gobierno está planificando lo siguiente, el Ministerio de Modernización. Por si hacemos un corte y después en el otro bloque vamos hasta el final, porque nos queda menos de media hora de programa, así que en el próximo bloque nos extendemos y tenemos que tratar el posible referéndum la semana que viene en Cataluña, que también es una brasa ardiente en la Unión Europea.